Bueno, hacemos un punto acá, tenemos que volver a la actualidad política. Ustedes saben que el escándalo de Alberto Fernández sigue dando capítulos y me pareció súper interesante este estudio de opinión pública que hizo Facundo Nehamkins, que releva la imagen del expresidente y sobre todo la credibilidad de la denuncia de Fabiola Yáñez y por ende la no credibilidad o la imagen negativa del expresidente Fernández. Estamos en comunicación con Facundo Nehamkins. Gracias, Facundo, por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Marino, gracias, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, noches ya, ¿no? Buenas tardes, noches. Gracias por esperarnos, que estábamos acá copados con la música. Igual si querés despedirte contándonos tu tema favorito, te lo regalamos de cierre. Pero vamos, Alberto, una de las cosas, uno de los datos salientes de tu estudio es que casi el 70% de los encuestados le da credibilidad a la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez. Y a mí me llamó la atención porque 70% es un montón para una encuesta de opinión pública, pero pensé que iba a ser más todavía. No, bueno, a ver, dos cosas. Primero, fíjate, un dato interesante que aparece ahí en el estudio es que ese número sube o supera casi los 80 puntos cuando hablas de jóvenes, ¿no? De menores claro, sí, 79 de 30 años. Sí. Es un dato también importante a tener en cuenta. Está bien lo que decís. De todas maneras, siempre tenés que pensar que en escenarios de polarización política, cuando la sociedad se polariza y se constituye en dos esferas o dos espacios que tienen poco diálogo entre sí y que tienden a consumir noticias, ideas del mundo, visiones sobre lo que sucede a su alrededor en espacios totalmente distintos y con poca capacidad de intercambio, en general los números de creencia en denuncias sobre referentes del propio espacio tienden a tener muy baja credibilidad. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, claro, que está bien. La mitad de los votantes del Frente de Todos en las otras elecciones crean en la credibilidad de la denuncia, en mi opinión es un número alto para un escenario de polarización. En el escenario de polarización, en general, la gente dice, nada, lo que están denunciando sobre mi líder, sobre mis referentes políticos, es mentira, es una operación del otro lado. Bueno, en este caso, fíjate que los números son contundentes, sí, ¿no? Traspasan las fronteras de los posicionamientos políticos y hay una mirada muy contundente de la sociedad alrededor de la credibilidad en esta denuncia, es ¿no? Cierto. Independientemente de que lo que después pueda terminar diciendo la justicia, de las pruebas que se puedan presentar, creo que en términos de credibilidad la figura del expresidente ha sufrido un golpe de suerte. Ya era una figura que había salido bastante dañada de su experiencia presidencial, porque dañada quiero decir una figura que no despertaba ninguna expectativa. A ver, por ejemplo, de Cristina se pone en 2015 con una plaza que le decía vamos a volver. Macri escribió en su libro Segundo Tiempo y había una expectativa de sus seguidores de que pudiera volver a repetir una experiencia presidencial. Bueno, no hay nadie que tenga esa expectativa ni la haya tenido en relación a Alberto Fernández, ¿no? Entonces, me parece que esta experiencia de alguna manera termina de demoler cualquier intento o cualquier posibilidad al respecto, ¿no? Sí, claro, de supervivencia, ¿no? Otro dato que surge de tu sondeo de opinión pública es que casi el 60% de los encuestados cree que el peronismo tiende a encubrir a los dirigentes que cargan con denuncias por violencia de género en su contra. Hay una percepción pública en relación a que el peronismo encubre a los propios, ¿no? Sí, ahí ese es un dato que me parece importante, sobre todo en relación a cómo el peronismo piensa su proceso de autocrítica, de revisión de sus últimas experiencias de gobierno y de cómo piensa en renovar su credibilidad ante la sociedad, ¿no? El peronismo se caracterizó a lo largo de su historia por ser un partido muy resiliente, ¿no? Un partido que ante cada finalización de un ciclo de liderazgo político, llamémosle Perón-Menem, atravesaba un proceso de debate interno, de mucha discusión interna, a veces más virulento, a veces menos virulento. Eso generaba un nuevo liderazgo y ese nuevo liderazgo se caracterizaba por ser muy exitoso en términos electorales y políticos. Así fue Perón, así fue Menem, así fue Kirchner. La finalización del ciclo kirchnerista es como si nunca hubiera sucedido.
¿no? Y Claro. la vuelta rápida al poder en el 2019 no permitió, me parece, ese proceso de renovación, depuración, actualización doctrinaria y reconciliación con la sociedad. Entonces Claro. creo que de alguna manera este episodio es como un catalizador de alguna manera de ese sentimiento de una parte importante de la sociedad, incluso votantes del peronismo, Sí. incluso gente que ha votado el peronismo históricamente, que siente que el peronismo tiene que cambiar, renovar alguna de sus prácticas, que si no le va a ser muy difícil la reconciliación con una mayoría social que le permita eventualmente volver al gobierno. No sé si eso va a pasar, no sé si la sociedad desea eso, no lo sé. Digo. No, no, es Simplemente otra lo que entiendo discusión, claro. es un proceso que me parece que el peronismo tiene que atravesar como espacio político, que de alguna manera su regreso rápido al poder del 2019 evitó ese proceso de autocrítica, porque también había habido prácticas muy criticadas por la sociedad, incluso por votantes del propio espacio político, que tuvieron, se descubrieron, por decirlo de alguna manera, entre 2015 y 2019, y sin embargo la vuelta rápida al poder evitó una discusión y un debate sobre eso. Yo creo que ahora me parece que independientemente de cómo le vaya a Milei, el peronismo está ya envuelto en ese proceso de discusión y de debate interno que por supuesto no sabemos para Claro. dónde va a salir y cómo se va a encarar, pero creo que la sociedad le va a demandar para eventualmente volver en algún momento al poder que tenga ese debate interno y una renovación no solo de sus dirigentes y de su doctrina, que históricamente el peronismo así lo ha hecho, sino también de sus metodologías y de sus prácticas, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en relación a esto, al tema de doctrina, si querés, e incluso de metodología, otro dato interesante de tu sondeo es que para el 54% de los encuestados, el Ministerio de la Mujer ocultó deliberadamente la denuncia de Yáñez contra el expresidente, ¿no? Y me parece que este dato le da en el corazón al relato kirchnerista. Y bueno, esto de alguna manera no es el problema de cuando no hay una coherencia entre la práctica y la teoría, ¿no? Es decir, hay un discurso, hay una presentación de un dispositivo de políticas públicas, pero después eso no se sostiene con la práctica personal. Creo que ahí, de alguna manera, el presidente o el expresidente Fernández termina dañando, ¿no?, su propia herencia política. Él sostenía que parte de su herencia política, a pesar de no haber resuelto problemas económicos importantes, tenía que ver con esta mirada sobre los novedosas, sobre las políticas de género y Sí, demás, sí. como un baluarte de su gobierno. Bueno, había también una disputa con el nuevo presidente en su ingreso Sí, claro. a la gestión de Javier Milei respecto a la utilidad o no utilidad de este tipo de herramientas para el desarrollo de políticas públicas que favorezcan políticas de mayor igualdad. Bueno, me parece que no sé cómo esa película termina al final del día, pero en este momento pareciera ser que la opinión pública le da más la razón al presidente actual que al presidente anterior, ¿no? Entiendo. Independientemente de lo que haya sucedido en términos objetivos, la realidad es que cuando un político comete una ilegalidad de estas características, un delito de estas características, pone en juego mucho de su legado, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, las políticas de género han quedado muy dañadas, teniendo en cuenta que el presidente que las sostuvo, que las defendió, es un presidente que después, en la práctica, no pudo sostener esas mismas prácticas para su vida íntima, ¿no? Claro, sí, una doble vara, cinismo absoluto. Y lo último, Facundo, recién hablabas de la reformulación de los liderazgos dentro del peronismo y de la doctrina, etcétera, y hablabas de la afectación que le generó a Fernández todo esto, más allá de que ya salió con mala imagen de la gestión, pero esto lo termina de hundir. La pregunta es, ¿cuál es el impacto, si lo pudiste medir y si tenés algún dato, cuál es el impacto que esto genera en Cristina Fernández, que es quien eligió a Alberto? Mira, por el momento no hay un impacto directo en la imagen del expresidente, de la ex vicepresidenta. Sí, de Cristina. Estamos hablando de, digamos, una figura que sostiene niveles de imagen en alrededor de 30 a 35% y en general no se mueve de ese número. Así que no vemos que eso por el momento
vaya a cambiar y a modificarse, ¿no? Me parece que en todo caso lo que es más difícil para Cristina es cómo ella puede eventualmente renovar su liderazgo y poder dialogar con otros sectores que no sean ese núcleo duro que ella la apoya y la sostiene. Clarísimo. Gracias, Facundo, por la comunicación. Te mando un abrazo grande, Marina. Otro. Era Facundo Nehamkins, analista político, en el aire del Observador 107.9. Calabrosi.